¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos acá haciendo las 5:06, completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura. Soy Julio Isamit, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, muy bien acompañado. Hoy día, alguien que ya es de la casa, uno ni siquiera debería decirle bienvenido, nuestro querido Álvaro Iriarte, abogado de la Universidad Católica, máster en Artes Liberales de la Universidad de Chicago, director de contenido de República. Álvaro, bienvenido a tu casa. Oye, feliz de estar aquí junto con el conductor titular y dueño del espacio. Oye, y también nos acompaña nuestro querido Ángel Soto, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, doctor en Historia y autor del libro que vamos a estar comentando hoy día junto a Álvaro Iriarte, No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica. Don Ángel Soto, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio, un gusto estar aquí contigo y con Álvaro, o sea, que mejor con dos grandes amigos. O sea, aquí es como ya, podría ser el living de la casa. Más o menos, sí. Así es. Faltó la Coca-Cola en el fondo, pero con hielo. Bueno, con hielo, por supuesto. Oye, está este libro publicado por el Instituto Res Pública, No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica 1975-2025. Lo estamos mostrando en pantalla para aquellos que nos están acompañando por nuestras señales de TV Cable y por supuesto también de YouTube. Y ahí partir, Ángel, ¿cierto? En el fondo, las nuevas generaciones, y las notas nuevas, yo ya tengo 36, les contaba fuera de micrófono que un periodista me escribió para preguntarme mi visión a 20 años de los pingüinos que se viene el próximo año. Y ese chuta, ya han pasado 20 todavía años. Todavía te ves de uniforme. Yo todavía me veía uniforme, cantando el himno del Instituto Nacional. Para mí esto fue ayer y me recordaron que se van a cumplir 20 años. Bueno, 20 años no es nada. No es nada. Pero bueno, pensando en las nuevas generaciones, sí, el país que tenemos uno lo toma en cierto modo como dado. Desde el punto de vista de un país que crece o que tenía oportunidades de salir adelante, de cierto bienestar económico, y si uno puede un poquito más cosas del mercado financiero, los depósitos a plazo, los créditos hipotecarios son cosas normales en Chile y no lo eran hace 5 décadas. Entonces, bueno, ¿qué pasó en Chile que nos permite tener este país y que al final las nuevas generaciones podemos verlo como dado, pero cuando mira un poquito la historia parece que no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, un libro que escribimos en conjunto con Álvaro. Lo primero que diría, y voy a ir directo a contestar la pregunta, pero lo primero que hay que plantear que este es un libro entre un ensayo y una interpretación histórica. O sea, no es un libro de pala y picota, como decimos en el mundo académico, para un público especializado, sino que precisamente está escrito para un público general, culto, que le guste, y también para el público que tú estás describiendo. O sea, lo tuvimos precisamente en mente, qué era lo que podía dar una visión más o menos general, de explicarnos por qué más o menos Chile está como estaba. Y ahí lo primero que uno podría decir, precisamente los más jóvenes estarán escuchando, oye, el Chile que fue, mira este Chile glorioso, este Chile atractivo, este Chile que fue, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le pasó a ese Chile? Entonces, la pregunta inicial del libro fue con Álvaro, es si Chile va a ser el tercer caso de desarrollo frustrado en América Latina, entendiendo que el primero fue Argentina, luego Venezuela y ahora seríamos nosotros. Si Chile va a perder la segunda oportunidad histórica de alcanzar el progreso, ya la perdimos la primera hacia fines del 19, comienzos del 20, o si acaso es tiempo de pensar en un plan de recuperación económica 2.0 que parte un poco más arriba, no es la misma realidad de 1975, no es que estemos necesitando exactamente ese tipo de cosas, y nosotros de una manera más optimista lo que queremos hacer con el libro es precisamente invitar a empezar a pensar en ese plan económico 2.0. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese Chile que crecía a una tasa promedio del 7%, ese Chile el que fue un referente para América Latina y para el mundo, lo que decimos ahí no fue un milagro, porque los milagros en economía no existen. Los milagros operan en el ámbito de lo que no tiene una explicación racional, en el ámbito de la fe, estaba enfermo alguien y se mejoró, milagro. Acá no, aquí lo que se tomaron fueron medidas por personas como nosotros, que sabían economía, que tomaron unas medidas determinadas, conocidas, y que dieron quizás los mejores resultados que ha tenido Chile a lo largo de su historia. O sea, que tomando medidas concretas, precisas, en el corto plazo, Julio, en el corto plazo, tú puedes alcanzar los frutos del progreso y el desarrollo. Todos los que nos están escuchando, ustedes mismos, nos encantaría que las generaciones que nos sucedan, nietos, tataranietos, y que vivan en un Chile desarrollado, un Chile tranquilo y que le vaya bien, próspero. Oye, pero nosotros también podemos y debiéramos alcanzar a vivir en ese Chile
próspero. Entonces, eso es lo que motiva el libro y por ahí parte la conversación, el diálogo que queremos tener con este libro y con quienes nos lean. Bueno, una de las cosas, a mí me encantó, yo ya me leí el libro, muchas gracias por el regalo, Álvaro, pero la verdad es que me encantó desde el título, cuando dice no fue un milagro, bien lo explicaba el profesor Ángel Soto, y conversando de este tema y de muchos otros junto a Alejandro San Francisco, él siempre hablaba de la triada de ideas, personas, estructuras, ¿cierto? O sea, un poco de ideas, cuál era el motivo y la inspiración de esto, personas, quiénes lo llevaron a cabo, y estructura en cuanto a instituciones. Si tuviera que preguntarte por las ideas que inspiraron este plan de recuperación económica, a 50 años se cumplieron a propósito de este plan de 1975. ¿Cuáles eran las ideas que inspiraban este ladrillo, este plan de recuperación económica que permitió poner a Chile en la ruta del progreso? Mira, Julio, en este sentido yo te diría que, como lo hemos conversado con Ángel y está plasmado acá en el libro, esa respuesta de las ideas tiene dos escalas. La primera es la 1A y luego está la 1B. ¿Por qué lo planteo así? La 1A, y en esto Ángel lo ha trabajado también en otras instancias, es las ideas de la economía entendida como ciencia. Esto quiere decir que en el fondo acá hay toda una forma de enseñar la economía, de estudiar la economía y de aplicarla, que aquí se cristalizó a través del convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, y es la forma en que la Escuela de Chicago enseñaba ciencias económicas, que es decir, oye, si yo genero un alza de impuesto y coloco una tasa de impuesto del 50% sobre estos bienes, eso va a producir un efecto en la demanda, en la oferta, en el precio y en la inflación, por ejemplo. Eso es una primer gran idea, que es una línea que trazas y tú la encuentras desde 1975, que es este punto de partida que nosotros fijamos con el anuncio del plan de recuperación económica, hasta las últimas reformas que se realizan a lo largo de distintas décadas. Y la segunda, la respuesta a la 1B, ¿qué ideas? Bueno, aquí ya entrando más en detalle, tenemos un sinnúmero de ideas que van cuajando de manera ordenada a este tema. Y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que uno de los grandes problemas de Chile es la inflación en cuanto a costo, aumento del costo de vida que afecta a las personas, que tiene la capacidad de tumbar gobiernos en América Latina, y en Chile también tuvo esa capacidad de hacer cambios de gobierno, si es que no, también algunas revueltas bien interesantes. Y además de esto está el anhelado sueño del desarrollo, pero entendido en un principio para los años en que vivía Chile, Julio, como hacer frente a una realidad, que es la tasa de pobreza que tenía Chile, la tasa de analfabetismo que tenía en Chile. O sea, hoy día es muy sencillo en general que la sociedad chilena de manera amplia pueda acceder al contado o con distintos financiamientos por la vía de créditos, de casas comerciales incluso, Julio, a tener lavadoras en el hogar, televisores, planchas, secadoras. Haz volver al 1975 y te vas a dar cuenta que todas estas cosas que hoy día damos por descontado en un hogar eran verdaderamente artículos de lujo que solo podía adquirir el porcentaje de personas de mayores ingresos del país. Claro, ahora en ese mismo orden de idea, lo que estaba conversando aquí con Álvaro Iriarte, ¿cierto? En esta triada de ideas, personas, estructura, la idea de que la economía es una ciencia ya en cierto modo revolucionaria. Lo que pasa es que nosotros de nuevo estamos acostumbrados a esto, hemos vivido en un país y educado en una universidad y todo, que todo ha enseñado que la economía es una ciencia, pero claro, probablemente en el antiguo Egipto una mala cosecha se podía explicar por un enojo de un dios, ¿cierto? Oye, Osiris fue mal atendido y el Nilo rindió poco este año. Pero cuando después uno lleva aprendiendo de los datos, de la evidencia de que la economía es una ciencia, sabe que a veces pueden haber exceso de oferta, exceso de demanda y tiene consecuencias en la vida de las personas. Mira, yo creo que el mejor ejemplo, lo que tú estás diciendo, es que hoy tengo a pensar que cualquier alumno de un colegio en economía, que lo básico que le enseña la economía, va a plantear que la inflación es un fenómeno monetario fundamentalmente. Claro. Mi generación, y con mayor razón la de mis papás, no lo tenían tan claro y había una discusión entre que era un problema estructural o un problema monetario. Claro. Por ejemplo, te fijas, y efectivamente la ciencia ha planteado eso. Entonces, cuando uno ve una convergencia de las ideas económicas hacia determinados principios básicos, abrir la economía, no fijar los precios, etcétera, etcétera, es porque la ciencia ha ido
confluyendo hacia estos puntos que te lo muestra la evidencia. Pero lo otro también que yo te diría, Julio, siguiendo con lo que planteaba Álvaro, es que también las ideas tienen consecuencias. En 1975, efectivamente, el ministro de Hacienda, Jorge Cagua, da a conocer esa noche el plan de recuperación económica, pero eso no sale de la nada, tiene unos antecedentes, al menos 20 años antes. O sea, fue en 1955, 20 años antes, 70 años a partir de ahora, cuando llegaron a Chile 3 profesores de la Universidad de Chicago, encabezados por Arnold Harberger, quienes buscaban firmar un acuerdo de colaboración académica para enseñar precisamente una economía con un perfil más científico en Chile. La historia cuenta de que habrían llegado a la Universidad de Chile pareciera ser o que la propuesta quedó sobre la mesa o que el entonces decano, que era Lucho Escobar Cerda, que luego va a ser ministro de Hacienda de General Pinochet, que era el decano en ese momento, sabía lo que podía hacer Chicago y no acepta, no le gusta esta propuesta, y ante eso, bueno, plan B, hay que ir a la Católica, y el entonces decano Julio Chaná acepta esta propuesta porque lo ve una gran oportunidad. La Católica necesitaba, no era la gran escuela de economía, la gran facultad que todos conocemos que se va a convertir después, en ese momento necesitaba un APRE, necesitaba mejorar su enseñanza, y acepta esta propuesta que viene dada, y ahí hay 2 personajes que van a ser fundamentales, tanto en ese momento con todo lo que viene después, como va a ser Sergio de Castro y Ernesto Fontaine, los 2 en ese momento ayudantes, para que veas tú las cosas que pasan, ¿no es cierto? El poder de los ayudantes. No solo ponen nota en las pruebas, sino que también puede tener esa impacto. Esclavitud que todos vivimos en algún momento, que se convirtieron en ayudantes por una cuestión muy sencilla, en anécdota, pero mira lo que son las cosas. O sea, desesperado Chaná, entre que llegaban estos profesores, ya había que visitarlo. Bueno, preguntó quiénes saben inglés del grupo que está acá. Pregunta básica, ¿no? Pregunta básica. Estamos en el año 55, sí, un poco para que vea cómo Chile cambia. Bueno, estos 2 estudiantes sabían inglés, así que perfecto. Y uno de ellos, además, Ernesto Fontaine, tenía auto. Tú entenderás que un joven con auto el año 55 es un bien totalmente escaso, y entonces le encargan que ellos 2 sean una especie de chaperones que se instalen en Cerrillo y pasen a todos los profesores. Bueno, tocó la coincidencia que eran 2 muy buenos profesores, y el primer becado a Chicago es precisamente Sergio de Castro, que luego, como se establecía el convenio que se firma el año siguiente, establece que a su regreso tienen que volver a la Universidad Católica para iniciar una transformación de la enseñanza, integrarse como profesores con jornada completa. Sergio Castro, primer becado, vuelve a la Católica, primero como profesor, luego como decano, junto a Pablo Barahona como director del Instituto de Economía de la Católica, inician la transformación del plan de estudios. Fíjate tú que yo he estudiado esto en otros lugares, pero la primera generación de ingenieros comerciales con una malla completamente nueva tiene que haber sido del año 66, 65, 66 aproximadamente. O sea, mira tú todo el tiempo que toma. Es Sergio de Castro, de nuevo, el que encabeza a un grupo de economistas, después de decano, para aportar, y podemos hablar sobre un poco más sobre eso, en la campaña de Jorge Alessandri en 1970. Le va mal, y es Sergio de Castro, junto a este grupo de economistas, quienes se dan cuenta que, al ser la economía una ciencia, las primeras medidas de Salvador Allende en 1971, que empiezan a dar buenos resultados y que obnubilan a la gente, básicamente lo que te están mostrando es un ajuste de las curvas, y Álvaro Bardón lo publicó en 1971 en el Mercurio, anunciando que va a quedar la grande. Entonces, y ahora termino, De Castro convoca a todo este grupo de economistas a comenzar a escribir un plan económico para cuando Salvador Allende termine su periodo en 1976. Claro. Va a ser tan desastrosa la situación de la economía, ellos ya lo han previsto, que hay que ofrecerle algo al país.
De Castro nuevamente liderando, y bueno, De Castro, como bien lo ha planteado en su libro maravilloso, La Patricia Arancibia, ¿no es cierto?, de luego se va a convertir en el arquitecto del modelo económico, porque este plan de recuperación que presenta Caguas recoge parte importante de ese ladrillo que escribieron durante los años 70. Esa es un poco la historia. Entonces, vuelvo al punto central. Las ideas tienen consecuencias, y esa es una gran lección que uno tiene que tomar en cuenta. La importancia, Julio, Álvaro, y con Álvaro lo hemos hablado tantas veces, y sobre todo Álvaro, que está en un instituto, un think tank que se dedica también a este tipo de temas, la formación y de la inversión en capital humano. No lo decimos en el libro, y esperamos, si Red Pública nos apoya, ¿no es cierto?, para una segunda edición. Ahora hemos descubierto un poco más datos, algunos números. Cuando uno empieza a mirar cifras, se calcula más o menos, para que tú te hagas una idea, que la inversión que se hizo, esto si uno tuviera que venir cuánto es el retorno por la inversión que se hizo con el programa Chicago, se estima que Chicago y el programa USAID habrá puesto unos 200, pone $300,000 más o menos sí, unos $200,000 aproximadamente en el programa Chicago. Si uno valoriza todo lo que puso la Universidad Católica, pone $100,000, un poquito más, un poquito menos. Pero entonces estamos hablando de unos $400,000. ¿Tú estás con calculadora o no, Alvarito? Corrígeme. Sí. ¿Cuántos son? Calcula más o menos unos $400,000, divídelo por aproximadamente 27, 28 estudiantes. ¿Cuánto te da eso? Te debiera dar unos 14,000. 14. O sea, estamos hablando, Julio, de una inversión de $400,000 per cápita de $15,000. Y mira tú el tremendo retorno que tiene sobre la inversión. Sí, yo creo, y lo que me encantaría sostener más adelante, es que yo creo que es una de las mejores inversiones que se ha hecho en ayuda al tercer mundo o fomento del programa de desarrollo. Mucho más rentable. No me imagino ningún programa de la ONU con esta rentabilidad. No, pues, ninguno. Eso es efectivamente. Imagínate todos los programas de asistencia a América Latina, claro, que había en el árbol. La Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, por ejemplo. Así es. Bueno, estamos conversando con Ángel Soto, Álvaro Iriarte, a propósito de su libro No fue un milagro, Chile a 50 años del plan de recuperación económica. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con estos dos profesores a la vuelta. No se vaya. Ya estamos calentando motores, estamos hablando de la importancia de las ideas tienen consecuencias, las personas, las estructuras, y ahí, profesor Soto, usted habló de algunas personas que fueron clave en la configuración de este plan de recuperación económica, pero claro, por un lado está la gente que lo diseña, pero también hubo gente que tuvo que aceptarlo, y aquí naturalmente estamos en un gobierno militar. Los militares no se caracterizan precisamente por su apertura a una economía libre, en general el ejército son más, no sé si son corporativistas o le asignan por lo menos una gran importancia al Estado. ¿Qué fue lo que pasó de que un gobierno militar haya decidido abrir un marco de libertad tan grande para sus ciudadanos, de una situación totalmente excepcional, de facto, un gobierno autoritario? Bueno, pero dice, vamos a abrir un campo de libertad enorme. La vida del ser humano es una vida económica. Uno es el Homo sapiens sapiens, pero también es un Homus economicus. La mayor parte del día estamos tomando decisión económica, y en eso el gobierno militar, el régimen militar dice libertad. ¿Qué pasó ahí que permitió de que se hiciera esta transformación? Bueno, es una gran pregunta. O sea, efectivamente hay un tremendo equipo de muchas personas que participan en este programa. Si bien Sergio de Castro, como decíamos, el arquitecto, el líder, pero también hay varios que están participando, desde un Álvaro Bardón, un Juan Villarzú, Carlos Massad, Emilio Sanfuente, por un lado, en ambos Sergio Undurraga, que va a ser clave papel, grupo de economistas. También hay una serie de gente que va vinculándose a ellos, se van conectando, lo hemos planteado varias veces, Roberto Kelly, Hernán Cubillo, etcétera, etcétera, y que van dando una articulación a un grupo que se van compenetrando esta idea. Pero efectivamente tu gran pregunta, tu pregunta me lleva efectivamente al milagro. O sea, lo que ocurrió en Chile con la transformación económica no fue un milagro, porque lo que decía yo, en economía los milagros no existen. Así como no existe el milagro económico chileno, yo tampoco creo que exista el milagro económico alemán, el de la post Segunda Guerra Mundial, el de Erhard con Wilhelm Reich, porque son ideas más o menos similares a las que se toman. El verdadero milagro, Julio, o yo creo que pueden haber dos milagros, el segundo se lo vamos a dar a Álvaro para que lo comente, porque él lo ha trabajado más, pero yo creo que hay al menos dos milagros. El
primer milagro es que efectivamente un gobierno militar con las características que tenían los gobiernos militares en los años 70 haya adoptado este modelo de progreso, este camino. El que, más concretamente, Julio, el que Pinochet haya aceptado este modelo, ese es un verdadero milagro que todavía hay que estudiar un poco más. Hay estudios, uno puede conjeturar algunas hipótesis, y la principal de ellas es que este modelo llega a manos de la Armada, y al haber sido el almirante Merino el que está a cargo de la economía, el que encabeza, mal que mal, todo, va a estar durante todo el tiempo en manos de la Armada, ahí se va a primer punto, ahí tenemos un milagro. Ahora, ¿por qué se da este milagro? Yo creo que atribuye primero a que está planteando algo nuevo, algo distinto. Ya hemos tenido varias experiencias económicas fallidas y un país que viene acumulando por décadas expectativas insatisfechas. Esto lo hemos planteado, perdón por la publicidad, pero lo hemos planteado en otros libros con un equipo de historiadores que lo estamos trabajando, una historia de Chile 1960-2010, que hemos hablado, ¿no es cierto?, de las revoluciones, una expectativa insatisfecha. Mira tú, el Frente Popular, expectativa insatisfecha, fracasaron. Ibáñez fracasó. Jorge Alessandri fracasó. Eduardo Frei fracasó. Salvador Allende fracasó. Entonces, aquí hay un modelo completamente nuevo. Uno. Lo otro que también es interesante ver es la homogeneidad en el discurso. Tú podrías colocar a cualquiera de estos economistas, interrogarlos, preguntarle en forma separada, y hay una homogeneidad en el pensamiento, lo que te da una solidez científica. Muy distinto a los otros grupos que también participaban en el gobierno militar, pero que tenían contradicciones, etcétera, etcétera, luchas de poder entre ellos. Y lo otro que también, creo yo, una tercera, aparte, y le doy la palabra a Álvaro, la tercera característica es que también hay un componente de apoliticismo y tecnicismo. Cuando tú tenía algo de eso. Tenía algo, ¿por qué? Porque efectivamente cuando tú has endosado que parte importante de la responsabilidad en el quiebre de la democracia la tuvo el fracaso de los partidos políticos y la politización que se dio a la sociedad y hacia dónde nos llevaron, bueno, plantearte un modelo económico que hace abstracción de esa parte y que se dedica a temas técnicos, también creo yo que puede haber dado algunos elementos importantes al momento de tomar esa decisión. Claro. ¿No? Ahora, hay otro milagro que quizás podría plantearlo Álvaro. Oye, el libro se llama No fue un milagro, pero se refiere a la transformación económica. Claro. Pero que esta haya podido darse en un régimen como el militar ya tiene algo ahí de especial, pero también que este haya continuado. ¿Qué pasó después de los 90? Bueno, eso es lo que plantea, lo que decía Ángel, que recibo esta pelota feliz, pero te quiero decir que, claro, lo que sí es un milagro a todas luces es que parte importante, por no decir la inmensa mayoría de la centroizquierda chilena haya aceptado aplicar esta visión de la economía. O sea, Julio, esto es muy interesante, pero en los años 60, 70, dependiendo las épocas, pero sobre todo en los 70, tú tenías figuras como Alejandro Foxley, tenías figuras como Ricardo Lagos Escobar, tenías como Carlos Ominami, que en el fondo fueron los primeros en integrar los gabinetes después de el año 1990, en este caso el gobierno del presidente Patricio Aylwin. Y el temor fundado que había era que pasara una suerte de retroexcavadora, como ha sido esta alegoría tan poco feliz que hemos tenido en los últimos años, que llegando esta gente que era absolutamente contraria en su juventud y en su época de inicios académicos a un modelo de economía libre, de comercio exterior abierto, de integración por la vía de tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales, de desregulación, que desmantelaran todo. Y ahí está el verdadero milagro, porque Foxley estuvo en Hacienda, Ominami estuvo en Economía, Ricardo Lagos estuvo en Obras Públicas, y de alguna manera continuaron con esto. Un impulso que en nuestra opinión, y esto es más discutible, pero de eso se trata, este tipo de ensayos que te llamen a la discusión, que en nuestra opinión se termina en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, con la creación de la nueva mayoría, la incorporación del Partido Comunista como tal, con lo que aporta discursivamente el comunismo chileno, y con las, a lo menos en esta perspectiva, con dos reformas características de el segundo mandato de la presidenta Bachelet. La reforma tributaria,
Claro. y la reforma laboral, que pasa un poquito olvidada. Pero ahí tenemos dos fuentes. No fue lo único lo que hizo daño. No fue lo único que hizo daño, pero aquí de desancló. Claro. Y esto es súper importante a considerar, porque de ahí en adelante, sin perjuicio de que esto no hay un tema cíclico, pero cuando tú miras a las fuerzas de centro izquierda y de la izquierda más radical que ha reemplazado como principal motor de esta coalición en el gobierno del presidente Boric, siguen por supuesto haciendo algunos ajustes, pero ya no existe esta misma visión. O sea, te quiero recordar que el ministro de Hacienda acaba de volver a cuestionar los 30 años de crecimiento económico. O sea, le respondió al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y le dijo: Chile no creció tanto en esos años. O sea, poco menos que no es verdad que se creció a tasas en promedio entre el 6 y el 7% por cierto periodo de tiempo, en particular en lo que fueron los años de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces, nuevamente tienes esta actitud que ya estamos desconociendo la realidad, los hechos, y estamos levantando un discurso que vuelve a tener estos elementos de realismo mágico económico. Mira, uno dice que en la vida la gente puede tener sus propias interpretaciones, sus propias visiones, pero no sus propios datos, ¿cierto? Los datos son lo que son. Quizás eso es otra herencia de Chicago que ha ido permeando, pero dicho eso, ustedes ponen un horizonte de tiempo largo, son 50 años, ¿cierto? Y lo digo porque en Chile hemos tenido un cuestionamiento muy grande a los últimos 30 años, ese cuestionamiento pervive, ya lo acaba de escribir Albert Rillarte a propósito de la actitud del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero también respecto a manera de redactar las cosas, cuando se habla de la derrota de la pobreza en Chile del 90 en adelante, y no se considera las décadas anteriores, claro. Cuando se dice los 30 años, bueno, ¿por qué no los 40? ¿Por qué no los 50? Bueno, ¿cuál es el objetivo, profesor Soto, de hablar de 50 años y no de 30? Quédate ahí un minuto solamente, perdón la interrupción, pero hay un minuto, un tema que yo creo que es relevante. Hoy día estamos con toda esta medición, el cambio de la pobreza, pero efectivamente, si tú dices en 1990... Cuando asume los gobiernos democráticos, tú decías, la pobreza estaba en torno al 40%. Bien, una cifra alta, ¿no es cierto? Altísima, si tú quieres. Pero te voy a dar un dato, y voy a citar la fuente porque estaba publicado. Sergio Bitar, que fue ministro de Minería de Salvador Allende, o sea, claro, para poner todo en contacto, correcto, él tiene un dato. Y él dice que él calcula que la pobreza a comienzos de los 70, pone el 72-73, rondaba en torno al 70-73%. Claro. O sea, efectivamente, es que la gente, otra vez tú partías la conversación diciendo las generaciones jóvenes. Oye, pareciera ser que el Chile de antes era un Chile extraordinario, lindo, precioso, donde todos éramos iguales, claro, y este país, ¿no es cierto?, iba próspero camino a convertirse en no sé qué, cuando la verdad, Julio, y voy al tema y mi mirada histórica, el país de antes, el país de los 70, era un país pobrísimo, claro, era un país muy, muy pobre, era un país en donde la Gabriela Mistral con su poema, ¿no es cierto?, de los piececitos azules de frío, es porque es un país en donde la gente no tenía zapatos, es un país en donde hay que recordar al padre Hurtado, ¿no es cierto?, recogiendo gente debajo de los puentes. Es un país realmente pobre y de un montón, vuelvo al punto, de expectativas insatisfechas. Y lo que tú puedes ver es que del 75 en adelante, mira, en 6 años, 1981, efectivamente Chile está viviendo un boom del consumo, de cumplimiento de expectativas, con endeudamiento, con temas, pero tú vas permitiendo un mayor acceso al bienestar. Entonces, tu punto es súper importante. Mire, si usted quiere ocupar la historia para el debate político, ideológico, claro, hágalo. Nuestra tarea es una tarea más bien histórica y que está ahí, y los datos, incluso hasta desde el punto de vista de las interpretaciones. Oye, en ese mismo orden de idea, porque me parece muy interesante esto de empezar a decir, bueno, los 30 años, 40 años, vamos a empezar a decir que tal año se creció el 5%, que otro el 4%. Para mí una cosa que me gusta mucho, y quizás es porque estamos en época electoral y a mí me gusta mucho la política, tiene que ver con las promesas electorales. Yo creo que hay pocas cosas que definen tan bien el grado de desarrollo de un país que lo que te promete un candidato. O sea, yo me acuerdo una vez estaba en Lima hace 8 o 10 años y había unos candidatos que decían alcantarillado para la ciudad. Chuta, entonces esta es una ciudad sin alcantarillado, y por tanto esta es la preocupación de los vecinos de Lima. Bueno, vamos a Chile. Si tú ves las promesas de campaña de 1 litro de leche para los niños, el presidente Frei Montalva prometía que los niños se iban a ir al colegio con zapatos. O sea, pasamos de un país donde la gran promesa electoral era de que los niños iban a ir al colegio con zapatos
datos, y después de Salvador Allende, que los niños no iban a morir de desnutrición, a el gobierno Bachelet, a la gratuidad universitaria, a que el problema es elige vivir sano porque es un problema de obesidad y ya no de falta de alimentación. O sea, en el fondo, la historia sirve mucho para dejar en evidencia cuál es el estado real de Chile. Yo te preguntaba un poco, desde la perspectiva de las nuevas generaciones, Ángel, porque la inflación volvió a ser un problema. Cuando uno antes salía a pedir pega, uno no estaba preocupado de preguntar el reajuste, porque no era necesario, pues si cuando tú tienes una inflación baja, bueno, no estás preocupado de que tu plata se empobrezca, ¿cierto? De que con la misma plata te alcance para menos cosas. Eso es la inflación en el fondo. Tú ganas 500 lucas, 300 lucas, te alcanza para tantas bolsas en el supermercado, al mes siguiente con la misma plata te alcanza para menos. Que es triste esto, pero hemos tenido ejemplos de pedagogía económica terribles, como el de Venezuela y Argentina hasta el día de hoy. ¿Qué pasa en esto de que tenemos que recurrir a situaciones tan dramáticas como para aprender la lección? Es verdad que el hombre aprende a porrazos, pero es duro. Piensa tú que no hay nada de más pedagógico de lo que ha sido el kirchnerismo y el peronismo en Argentina, ni que decir la dictadura chavista y de Maduro. A mí lo que me preocupa, Julio, que efectivamente uno esto lo puede discutir a nivel teórico y si es duro, pero donde hay que ponerse, hay que ser, y cito a Anne Smith con su libro La teoría de los sentimientos morales, hay que ser empático también. O sea, podemos hablar de pobreza, sí es re fácil hablar de pobreza, como a veces lo hacen muchos sectores, ¿no es cierto?, en barrios del Golfo para arriba. Claro. Yo creo que hay que hablar de pobreza, pero viendo la realidad, viendo el punto de la gente que está viviendo esa pobreza. Tú hablas de inflación, bueno, va con la dueña de casa. Fíjate, tú hablabas de anuncio y promesa. El ministro Caguas, es abril del 75, hay una parte del párrafo que está reproducido en los anexos del libro, le dice a la dueña de casa, le dice, mire, se vienen tiempos duros, no voy a mentir, se vienen tiempos duros y usted, que es la que está tomándole el pulso a esto, lo va a ver. Pero sin embargo, a partir de ese momento, superado este periodo que va a ser breve, se va a venir el periodo de crecimiento más grande que ha tenido, en términos económicos, la historia de Chile. Y lo cumplió. Ahí tú ves un cumplimiento de una promesa que no es electoral, pero que efectivamente le transforma la vida a miles de personas. Bueno, estamos conversando con el profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Economía, Ángel Soto, el profesor de Derecho de la Universidad de San Sebastián, Álvaro Iriarte. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a ir conversando sobre No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica. No se vaya. Viene la presentación efectivamente de este libro, No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica 1975-2025. ¿Cuándo? Martes 30 de septiembre, mañana a las 18:30 horas en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. Expondrá el exministro de Interior, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, economista, don Carlos Cáceres, en compañía del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, el doctor en Historia Gonzalo Arenas. Lo presenta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián y el Instituto Res Pública. Todos muy cordialmente invitados a la presentación mañana del Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. Oye, yo sé que nos quedan algunos minutos para ir terminando, pero cuando uno agarra el libro, no tiene ni siquiera que abrirlo y leerlo, sino que en la contratapa, ustedes deliberadamente decidieron poner una frase de Milton Friedman de 1991, que dice que en Chile la presión por la libertad política fue en parte generada por la libertad económica y los exitosos resultados económicos que terminó en un plebiscito que introdujo o reintrodujo la democracia. Profesor Soto, la relación entre la libertad económica y la libertad política. Yo creo que eso es fundamental y gracias por la pregunta, Julio, porque cuando Chile, si bien el periodo del 75 se inicia la transformación económica, nosotros creemos que Chile se convierte en un referente para América Latina, fundamentalmente ya en los 90, cuando conviven la libertad política con la libertad económica y se van abriendo otros espacios. Eso es el referente. ¿Por qué, Julio? Porque la libertad es una. Claro. Y ahí cuando uno se va a los teóricos, el mismo Milton Friedman, fíjate que Milton Friedman tiene un libro que se llama Capitalismo y Libertad, que fue publicado en 1962, o sea, mucho antes de todo lo que había pasado, y él ya ahí habla de la importancia que tiene que convivir esta libertad política con la libertad económica. En el libro nosotros colocamos una correspondencia entre un par de cartas, una carta que le manda Friedman a Pinochet y la respuesta. Lo que no dice ahí es que quienes estuvieron en esa reunión cuentan que esa reunión fue en marzo del 75, a 50 años. Fue una reunión corta, Friedman no fue nunca un asesor de Pinochet, pero le dice, mire general, está muy bien lo que está haciendo usted en materia de temas económicos,
va bien caminado, etc. Sin embargo, le quiero recordar que la libertad es una, que la libertad también es política. Claro. Es un elemento fundamental. Entonces, y así también, otro de los referentes del modelo económico, no sé, un Hayek, por plantearnos, tiene su libro, ¿no es cierto?, Los fundamentos de la libertad, y tantos textos, en donde también hay una tradición que le da los pilares, los sustentos teóricos, si tú quieres, a estas ideas que siempre defienden la libertad como indivisible. Friedman nos encanta, y por eso colocamos esa frase, porque dice Friedman, bueno, Chile va a ser muy interesante de seguir observando. Ya obtiene, ahora que tiene la libertad económica, ha obtenido la libertad política. Sin embargo, no vaya a ser que ahora que tiene la libertad política, la ocupe para acabar o arrinconar a la libertad económica. Claro. Y claro, y si uno mira lo que ha pasado, como bien decía Álvaro hace unos minutos, al menos desde del 2014 en adelante, y lo que uno observa es que ha habido un arrinconamiento y unos grados, ¿no es cierto?, una disminución de la libertad económica de vuelta, reflejada no solamente en el día a día, sino que también en una serie de indicadores como en los índices de libertad económica que hemos visto. O sea, también está sumamente objetivizado. Entonces, la libertad como un referente único, indivisible. Y ahí es cuando Chile pasa a ser un ejemplo. Un referente completo. Álvaro Iriarte, verdad que nos queden solo un minuto, 2 minutitos, pero hablamos de la idea, las personas, la estructura. Y si uno tuviera que decir, sabemos cuál es la idea que inspiran esto. O sea, la economía es una ciencia, se basa en datos, y no en meras interpretaciones. Las personas, mira, los Chicago, Milton Friedman, personas acá en Chile, fuera de Chile. Pero la estructura, ¿cuáles fueron el core de las instituciones que se implantaron en Chile y que permitieron que tuviéramos 50 años de progreso? Sí, mira, probablemente hay algunas que son bastante repetidas y que logramos tenerlas muy en vivo y muy a flor de piel a raíz del primer proceso constitucional del 2022, con el texto bastante malo de la Convención Constitucional. El Banco Central Autónomo, con objetivos de controlar la inflación y no de emitir dinero para financiar la deuda del Estado. El derecho de propiedad reconocido a través de distintos tipos de propiedad, de bienes muebles, de bienes inmuebles, corporales, incorporales, con la respectiva indemnización, un límite a la expropiación, el Estado de Derecho, y yo te podría seguir nombrando otros elementos propios que son los más conocidos. Pero también existe un sinnúmero, Julio, de instituciones que son vitales para estos 50 años de recuperación, de transformación, que tiene que ver con cosas que están más olvidadas. Por ejemplo, la transformación de la ley de sociedades anónimas. Hasta antes de la reforma que se hace el año 81, las sociedades anónimas en Chile, por una concepción más bien de carácter ideológico, se presumían que eran todas sociedades anónimas abiertas y por lo tanto todas sometidas a una poderosa regulación de la entidad fiscalizadora, y por lo tanto no existían suficientes sociedades anónimas que pudieran generar una forma de administrar de manera distinta, con directorios, terminaba todo siendo sociedades de personas. La ley de mercado de valores, o sea, crear un sistema, un espacio en donde las empresas y los emprendimientos puedan ir a buscar financiamiento que no sea necesariamente por la vía de contratación de créditos en instituciones bancarias, sino que por la emisión de bonos, por la transacción de acciones. La ley minera, la reforma que te permite superar el impasse que produce la nacionalización del cobre y plantear certeza jurídica, el decreto ley 600 de invariabilidad tributaria, y así un sinnúmero de otras que van generando, Julio, todo un juego de piezas, es un engranaje, y eso es lo que permitió esto. Y dos muy cortas. A ver. Autonomía del Banco Central, sí, que están de moda ahora, y segundo, la reforma tributaria de 1984. Y tú muestras cómo efectivamente se puede hacer una gran reforma tributaria que disminuye impuestos y que al mismo tiempo conviva con el crecimiento económico. O sea, se puede. Totalmente. Bueno, vamos a estar atentos a la presentación del libro. No fue un milagro, Chile a 50 años, el plan de recuperación económica. Muchas gracias al profesor Álvaro Iriarte y Ángel Soto. Nosotros nos vamos, los dejamos invitados a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien, chao.